Hola, hola, queridas amistades, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a la hora del té. Nos da mucho gusto que nos acompañen en nuestro segundo episodio. Lulu y yo estamos muy emocionadas de estar en este proyecto y en esta ocasión, Lulu, ¿cuál es nuestro tema? Los podcasts de Meghan Markle para Spotify. Una excelente presentación, Lulu. Y efectivamente, en esta ocasión vamos a hablar de los podcasts que ha estado emitiendo. Empezando con el nombre, que se llama arquetipos, cuando el arquetipo es una figura que es un ejemplo a seguir. El arquetipo más conocido es el del héroe, que no Claro. necesariamente es el hombre fuerte y valiente, puede ser el viaje de una mujer, es un viaje de encuentro, el recorrido que hace una persona para afirmarse en sus valores. Pero ella todo el tiempo se la ha pasado hablando de estereotipos, no de arquetipos. Sí, ha confundido terriblemente estas dos palabras. Creo que lo que ha tratado de hacer es un juego entre estereotipos y el nombre de su hijo, Archie, no sé, Ujú. quiero aventurarme. El arquetipo es una figura que se utiliza en la psicología, como tú dices, hay muchos arquetipos. Tenemos el del héroe, el mago, el sabio, el guerrero, el valiente, que además se usan también en política, digamos, para encuadrar la personalidad de un político y diseñar toda una campaña con base en dichas características. Entonces, un arquetipo es un concepto completamente diferente al de un estereotipo. Y un estereotipo es una imagen, un pensamiento, una idea que tenemos de algo, pero de una manera cultural y que ahora pudiéramos decir que, bueno, lo vemos de una manera errada o con sesgos de género, de raza, de sociales. Claro, hay estereotipos que, bueno, tienen una razón de ser, tienen un porqué. Y la idea de su podcast no es mala. Tampoco creo que hable tan mal, aunque abusa mucho de la voz. Ella juega mucho con su voz. Lo que decíamos la vez pasada es muy astuta. Me parece interesante hasta eso, el tema de su podcast es interesante, pero no lo sabe manejar. Sí, fíjate, a mí también me gusta mucho la idea. Me hubiera gustado otro nombre para el podcast. Los temas que ha presentado, también coincido, me parecen muy interesantes. Creo que aquí lo que pasa es que ella todavía no es una buena presentadora. Cuando tú estés entrevistando a una persona, debemos equiparar esto. Ella está invitando a alguien a su casa. Su programa es su casa y tú tienes que hacer sentir a esa persona que es bienvenido. Y lo que quieres es que esa persona hable de sí misma, que te comparta sus experiencias. Y aquí el problema es que ella se quiere poner al nivel de sus invitados y hablar tanto o más que ellos e incluso robando el protagonismo de su invitado, contando una anécdota aún más intensa que la que contó su invitada. El caso perfecto lo tenemos con Serena Williams cuando habla, ¿no?, del supuesto incendio en el cuarto de Archie. Efectivamente, ¿no? Hablando de las mentiras, esa fue la primera mentira que sacó en su podcast. Yo creo que el podcast lo sacó en primera porque ya iban prácticamente 3 años que firmó el contrato, 3 años del Mexit, y no habían logrado sacar material. Se vio un poco forzada ya, obviamente, por las cuestiones de incumplimiento de contrato, pero también creo que está sacándolos como una forma de defenderse de todo lo que la acusa Tom Bauer, bueno, todo lo que narra, porque no es que la acuse, los hechos ahí están, de todo lo que se ha dicho de ella, es su forma de autodefensa, ¿no? Su narcisismo sale a flote. Efectivamente, Serena Williams cuenta una anécdota de ser madre y ella sale con que hubo un incendio y a pesar de eso la obligaron a cumplir con una agenda real. Hay todo un equipo, tanto de gente que trabaja como de reporteros que cubren paso a paso qué pasó en esa gira. No hubo ningún incendio. Hubiera sido casi imposible ocultar un incidente de esta naturaleza.
porque inmediatamente lo hubieran reportado. O sea, si de verdad se hubiera dado un conato de incendio en el cuarto donde estaba durmiendo Archie, por supuesto que hubiera sido reportado desde el momento en que sucedió. Y ya desde Entonces, ahí empieza a ofender a Sudáfrica, desde el primer episodio, porque dijo que lo hospedaron en una housing unit, que los conocemos como una unidad habitacional. Si te dicen, me hospedaron en una housing unit, en una unidad habitacional, que no tenía ni detectores de humo ni nada, bueno, tú piensas que casi, casi lo hospedaron en la copa de un árbol, porque es Sudáfrica, ¿no? Hablando de estereotipos, porque no era una unidad habitacional, ahorita vemos la foto, era una mansión, para cualquier término, es una mansión, es la mansión de los diplomáticos que están en Sudáfrica, claro que tenía detectores de humo. alguna ocasión dijo que lo más valiente que había hecho era ir a África. ¿Por qué? Dices algo así cuando señalas que fuiste a un lugar peligroso. ¿Cómo vas a decir que lo más valiente que pude haber hecho en mi vida fue ir a África? O sea, eso también fue altamente ofensivo, Despectivo. despectivo. Digo, y si le sumamos el comentario que hizo también de que cuando ella se casó con Harry, un miembro de la obra del Rey León, le dijo que ay, la gente bailó en las calles, como cuando lo hicieron, cuando liberaron a Nelson Mandela. O sea, también es una aseveración por demás ridícula y ofensiva, ¿no? Por eso te decía, tú cuentas una anécdota y cuando estás con un narcisista, él lo que va a hacer es contarte otra anécdota que fue mejor, más interesante, más grande, más increíble que la que tú le pudiste haber contado, ¿no? Eso distingue a un narcisista, una personalidad narcisista. Y es lo que está haciendo con cada invitado que ha llevado. Con cada invitado está usando para reafirmar su propia importancia. Ah, tú destacas mucho en esto, pero yo también, ¿no? Serena Williams es una persona que ha trabajado, que ha entrenado para tener la posición que tiene en el deporte. ¿Qué ha hecho Megan a comparación? Nada. Lo mismo que pasa en el segundo con Mariah Carey. Con Mariah también se quiere poner como al tú por tú cuando es una persona con una carrera increíble y Megan no tiene ni la mitad. Y además también como queriendo que se ofenda con la palabra diva y Mariah como buena latina tiene muy interiorizada la palabra diva, no le importa. Claro que somos unas divas, ¿no? También tiene algo muy característico y es el victimismo. Ella es la víctima. Quiso decir, ay, me dijeron una diva, soy una víctima, cuando en términos, digamos, hollywoodenses, pues el término diva significa algo completamente distinto. Sí, claro. Y también tuvo el mal gusto de todavía editar ese programa con Mariah para agregarse ella sola hablando, cosa que no debería hacer ningún entrevistador, y decir, ay, ustedes quedaron tan en shock como Sí, yo cuando me pero haz la dije voz, haz diva. la voz, haz la voz. Ustedes quedaron tan en shock. Yo estaba en shock porque me dijo diva. No, no, no. Estás insultando a tu invitado. En el tercero quiso hablar del estigma de la solterona, una vez más, estereotipos, no arquetipos, donde ella dice que ella creció siendo solitaria y sin amigas cuando su mejor amiga de la escuela de toda la vida fueron juntas al Palacio de Buckingham. Por cierto, otra mentira, ¿no? Que decía que ella no sabía ni quién era Harry, nunca lo había googleado, no sabía nada de la familia real, cuando estando en secundaria se va con su mejor amiga a Londres y hay fotos de ella en el Palacio de Buckingham. Y además la amiga relata en el libro de Tom Bower, Revenge, que estaban obsesionadas con la familia real británica, que estaban obsesionadas con Diana, que leyeron los libros acerca de Diana muchísimas veces, que vieron los videos de la boda, en fin, por supuesto que tenía conocimiento de lo que era la familia real británica. Ahora, yo creo que también a lo mejor en este episodio se sintió identificada con el tema de las solteronas, porque pues ella se casó pasados los 35 años y digo, ya había estado casada, pero después de que deja al esposo, se embarca en una búsqueda de un nuevo marido, pero un marido que cumpliera ciertas especificaciones. O sea, ella no estaba buscando el amor de su vida, estaba buscando a alguien que le pudiera proveer de todo lo que ella aspiraba.
Ahora fíjate, de los 3 episodios que llevamos mencionados, ella sigue hablando de estereotipos o de cómo ciertas etiquetas se nos ponen a la mujer, que como te decía, me parece buena idea el punto del podcast, pero no llega a nada. Parece que todo el podcast es una forma más de hablar de ella misma y de justificar sus acciones, porque la realidad es que ella no tendría un espacio ni se estaría hablando de ella si no fuera por quien se casó. Bueno, pero te voy a decir, en eso no nos mintió. Cuando presentó el podcast, ella lo dijo claramente. Ustedes han conocido a un mí, a un yo, que no es el verdadero, a un yo que los medios les han presentado. En este podcast van a conocer al real me, dijo, al verdadero yo. Y es lo que está haciendo. O sea, no nos mintió, seamos honestos, ¿no? No nos mintió en decirnos que el podcast iba a ser sobre ella y siempre sobre ella. Claro, los invitados son un pretexto para seguir hablando de mí. Ese es el tema más importante. Y mira que coincido, es una buena idea el podcast, es una muy buena idea hablar de estos temas, pero a mí me queda de ver porque no termina con una conclusión en donde te diga, bueno, ¿qué podemos hacer como mujeres? Estudiar más, trabajar más, no sé, empezar a sensibilizar también a las personas que están a nuestro alrededor, dejar nosotras mismas de tenernos esos estereotipos, pero no llegamos a esa parte, a esa conclusión donde haya, digamos, pues un buen consejo o una palabra de aliento, algo que nos motive a seguir ahondando sobre estos temas. Porque como buena narcisista no está pensando en los demás, está pensando en ella, está pensando en cómo justificarse ella y mostrarse ella como una buena y maravillosa persona. Episodio número 4 habló del estereotipo de la Dragon Lady. ¿Y a qué se fue? A atacar a Lucy Liu, cuando yo estoy segura de que ella hubiese querido tener un papel en Kill Bill o hubiese querido tener un papel en Austin Powers. Cuando la realidad es que Kill Bill fue un producto fuera de serie en el momento en el que se emitió, porque estamos hablando de que eran asesinos a sueldo, pero en su mayoría era un grupo integrado por mujeres. En ningún momento vimos a Lucy Liu salir sin ropa. Y Megan no tiene cara para hablar de eso, cuando muchísimas partes de su carrera ha accedido a sexualizarse. Ahora, Austin Powers se estaba burlando de los estereotipos de las películas de James Bond. Sí, y digo, a ver qué resulta en los nuevos podcasts que emite, pero al final del día no nos deja con un buen sabor de boca, ni terminamos de conocer al invitado, ni llegamos a ningún tipo de conclusiones, de consejos o de actitudes que pudiéramos tomar ante esta clase de situaciones. Exactamente, incluso aquí nuevamente ofende a todo un país porque ella habló de que conocía la cultura asiática porque su mamá la llevaba a spas coreanos. Y en el spa coreano todos están desnudos y después te dan un platón de noodles calientitos. Y todo esto ya también han sacado la gente que lo copió de un programa llamado Big Mouth. Sin embargo, los spas coreanos en Estados Unidos no necesariamente tienes que estar desnuda. Fue una historia inventada empezando porque su mamá no estuvo con ella cuando ella fue creciendo y también se contradice porque de pronto ella ha querido mostrarse como que era muy humilde y muy pobre y luego ahora sin ningún tapujo habla de que iba a spas. No puedo esperar al capítulo cuando conozca muy bien a Latinoamérica porque ha ido a Taco Bell. Porque su papá vive, ¿no? En Eh, México, en en Tijuana. México, entonces, conoce perfectamente lo que es la cultura mexicana, ¿no? Y esto precisamente nos va mostrando cómo es la personalidad narcisista. O sea, de una anécdota increíble a otra anécdota increíble, sin que repare en cómo se puede sentir alguien más respecto de esa anécdota. Y bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy. Esperemos que pronto nos sigan escuchando y nos sigan sugiriendo temas para los videos. Muchas gracias a todos por los comentarios.